Hong Kong, 1986. Un helicóptero se cernía a 50 metros del suelo, el aire temblando por el impacto de las hélices. Jackie Chan estaba de pie en el lateral de la aeronave, amarrado solo por un cable de seguridad que parecía más una sugerencia que una protección real. Miraba hacia abajo a través de la ciudad de Hong Kong, el paisaje urbano extendiéndose como un mapa de concreto y cristal. La cámara estaba rodando. El director gritaba instrucciones a través de un walkie-talkie. Y Jackie Chan estaba a punto de hacer algo que ninguna persona cuerda haría 2 veces. La escena era simple en teoría. Saltaría desde el lateral del helicóptero, pasaría por una estructura de metal suspendida en el aire y volvería a la aeronave en un movimiento único continuo. Muerte segura si algo sale mal, pero Jackie nunca tuvo miedo de que algo saliera mal. Ya había roto prácticamente cada hueso de su cuerpo haciendo exactamente eso. Películas que el mundo nunca pidió, pero que él insistía en entregar. El salto comenzó bien. Sus dedos encontraron la estructura. Su cuerpo se movió a través del aire con la fluidez de alguien que había entrenado para esto durante décadas. Sus pies encontraron un punto de apoyo. Y entonces sucedió. Un cambio imperceptible en el viento. La hélice giró algunos grados más cerca de lo que debería. Nadie lo vio venir. Jackie definitivamente no. Su oído izquierdo estaba a solo unos centímetros de una máquina de muerte que giraba a cientos de rotaciones por minuto. Un sonido, como nada que el oído humano debería hacer, como pantalla rasgada, como carne encontrando metal. Dolor blanco, completo, absoluto, el tipo de dolor que borra el mundo a tu alrededor. Jackie sintió su oído, o lo que quedaba de él, colgando, casi separado del lado de su cabeza, sangre escurriendo por su cara, caliente y viscosa. Sus ojos se enfocaron. La cámara aún estaba rodando. El director aún gritaba. Nadie había notado todavía. Nadie sabía que acababa de ser mutilado. Nadie sabía que la mitad de su oreja ahora estaba siendo soplada sobre Hong Kong como confeti. Jackie miró hacia abajo, vio la suciedad roja en sus manos. Su pulmón se contrajo, pero no gritó. No podía gritar. Si gritaba, la toma se arruinaría. Si caía, la secuencia se perdería. Si se movía mal, podría caer 50 metros y nunca más moverse de nuevo. Así que respiró. Terminó la escena. Movimiento por movimiento, gesto por gesto. Su oído destruido aún colgando mientras atravesaba la estructura como si nada hubiera sucedido. Como si su cara no se estuviera convirtiendo en pintura abstracta. Como si su propio cuerpo no lo estuviera traicionando en tiempo real. 30 segundos más. Solo 30 segundos. Podía hacer 30 segundos. Había hecho cosas peores. Había roto brazos, había dislocado hombros, había agrietado costillas y continuado caminando como si nada hubiera sucedido. Una oreja era solo tejido, solo cartílago y terminaciones nerviosas, solo la estructura que definía la mitad de su simetría facial. No era nada, comparado con la película, comparado con la visión que tenía en su cabeza de cómo esta escena debería verse. Su oreja mutilada era una preocupación trivial. El helicóptero comenzó a alejarse. Jackie se preparó para el salto final. Sus dedos buscaron el punto de apoyo. Sus músculos se contrajeron. Y entonces saltó. Voló a través del aire durante un segundo que pareció una eternidad. Sus dedos encontraron el lateral del helicóptero. Sus brazos se contrajeron. Tiró su cuerpo hacia adentro y cayó al piso de la aeronave, respirando pesadamente, su oído destruido aún colgando del lado de su cabeza como un retazo olvidado. El director corrió hacia él. Finalmente lo vio. La sangre, el tejido, la forma imposible como la oreja colgaba. «Dios mío», dijo. «Dios mío, Jackie, tu oreja». Jackie respiró.
Miró hacia abajo en sus manos. Miró su reflejo en una ventana cercana. Vio un hombre que no reconocía. Un hombre que había sido permanentemente marcado por el arte. Un hombre que valoraba una escena de película más que su propia integridad corporal. ¿Cómo fue la toma?, preguntó. No había sarcasmo en su voz, solo curiosidad pura. ¿La cámara capturó todo? El director lo miró como si fuera alguien de un mundo diferente. Jackie, estás sangrando. Podrías estar muriendo aquí. ¿Pero fue bueno?, insistió Jackie. Su mano se levantó lentamente. Tocó lo que había sido su oído izquierdo. Sintió la humedad tibia, la textura extraña del tejido dañado. Su pulmón falló nuevamente, pero respiró a través de ello. Siempre respiraba a través de todo. El helicóptero aterrizó en una clínica privada que había sido prearranjada, porque por supuesto que la había. Jackie había tenido tantos accidentes en la vida que probablemente tenía una relación con los centros de trauma en toda Asia. El médico miró la oreja y suspiró. Un suspiro que significaba: Dios mío, ¿cuál es tu problema? Precisamente 42 puntos. Eso fue lo que llevó coser la oreja de nuevo. 42 hilos diferentes de sutura pasando a través de cartílago destrozado, piel desgarrada y terminaciones nerviosas que estaban en estado de conmoción. Jackie permaneció despierto durante todo el procedimiento. Insistió en ello, solo anestesia local. Quería sentir cada punto, quería saber exactamente qué había sucedido y por qué. El médico tiró la aguja a través de su oreja por 10ª vez y preguntó: ¿por qué no estás gritando? Jackie consideró la pregunta. Porque, dijo, el sufrimiento es solo información, y la información es solo algo para aprender. El médico tiró nuevamente. Estás loco. Probablemente, estuvo de acuerdo Jackie. Pero estoy loco de manera consistente. Eso tiene que contar por algo. Mientras la aguja pasaba a través de su carne, Jackie pensaba en películas. Pensaba en cada hueso roto, cada conmoción cerebral, cada segundo donde había estado a centímetros de la muerte completa y simplemente había continuado caminando. Pensaba en cómo la mayoría de los actores tenían dobles, cómo la mayoría de los actores tenían límites, cómo la mayoría de los actores tenían vida. Pero Jackie no era la mayoría de los actores. Jackie era algo diferente, algo que no encajaba en categorías humanas normales. Era como si algo en su ADN hubiera dicho: sí, puede ser destruido, pero solo de la manera más interesante posible. 42 puntos. Su oreja ahora era un mapa de cicatrices, una topografía de su propio sufrimiento. El médico amarró el último nudo. Vas a necesitar descansar durante al menos una semana, dijo. Nada de actividad extenuante, nada de movimiento brusco. ¿Estamos de acuerdo? Jackie se levantó. Su equilibrio osciló por un segundo mientras su cuerpo procesaba la pérdida de sangre y los picos de adrenalina que había experimentado. Pero se estabilizó. ¿Cuándo estoy libre para volver al set?, preguntó. El médico simplemente lo miró. Jackie, acabas de tener media oreja arrancada por una máquina de muerte. Deberías estar en un hospital durante semanas. Deberías estar en terapia. Deberías estar reevaluando tus opciones de vida. ¿Pero cuándo?, presionó Jackie. Había urgencia en su voz. No desesperación. Urgencia, como si dejar que la oreja sanara completamente fuera un lujo que simplemente no podía permitirse. 3 días, dijo el médico capitulando. Ya conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que no sería negado. Puedes hacer trabajo ligero en 3 días. Nada de contacto, nada de movimiento corporal extremo. Jackie asintió. Bien, ligero. El médico sabía que acababa de consentir ser cómplice de la locura. Pero la insistencia en Jackie era como la gravedad. Era irresistible. Era inevitable. 3 días después,
Jackie estaba de vuelta en el set. Su oreja ahora estaba envuelta en vendajes. La mitad de su cabeza parecía estar en estado de guerra contra su propia fisiología. Pero estaba sonriendo. Siempre estaba sonriendo. Incluso cuando claramente debería estar acostado en una cama en cualquier lugar, lejos de cámaras y luz y la posibilidad de daño adicional. El director lo vio salir del auto e inmediatamente entró en pánico. Jackie, no, deberías estar descansando. Estoy descansado, respondió Jackie, y era verdad, de cierta manera. Su cuerpo había descansado. Su mente, sin embargo, nunca reposaba. Su mente estaba en movimiento constante, constantemente buscando la siguiente secuencia, el siguiente truco imposible, la siguiente oportunidad para empujar el cuerpo humano más allá de sus límites teóricamente inmutables. «Estás sangrando de nuevo», observó el director. Jackie tocó su oreja. Vio de hecho sangre pasando a través del vendaje. Sombras oscuras extendiéndose como tinta en papel. «Es solo un poco», dijo, como si un poco de sangre recogida en una oreja recién cosida fuera algo fácilmente ignorable. «Vamos a hacer la escena de persecución. Nada demasiado rápido, nada que requiera movimiento radical de las estructuras faciales». El director miró la oreja vendada nuevamente y en algún lugar profundo en su pecho, un pedazo de su humanidad se rindió. Ya había sido derrotado. Todos fueron derrotados por Jackie en algún punto. Jackie tenía una manera de derrotar a las personas sin nunca realmente pelear con ellas. Solo continuaba, continuaba y continuaba hasta que el mundo a su alrededor simplemente aceptaba que este hombre estaba hecho de material diferente. Material que no seguía las leyes convencionales del trauma, dolor y limitación humana. «Bien», dijo el director, «pero si caes, si te hieres aún más, vas a parar. ¿Entiendes?» Jackie asintió. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que no pararía. Conocía el patrón ahora. Era el patrón de su vida entera. Dolor, continuación, perfeccionamiento, repetición. El set fue montado para la escena de persecución. Jackie corría por el estudio, saltaba sobre obstáculos, sus movimientos cuidadosos, pero aún increíblemente precisos. Su oreja vendada se balanceaba con cada movimiento, una campana de dolor a cada paso. Podía sentir la sangre moviéndose dentro de los vendajes. Podía sentir el cartílago aún procesando el trauma. Podía sentir cada una de esas 42 suturas jalando contra su piel, mientras sus músculos faciales se contraían y relajaban. Y aún así corrió. Corrió como si su oreja no estuviera muriendo de nuevo. Corrió como si no hubiera hecho algo categóricamente imposible hace solo 72 horas. La cámara capturó todo. La sangre, el sufrimiento, la persistencia imposible. Cuando la toma terminó, Jackie se inclinó, respirando pesadamente. Su oreja pulsaba. Todo el lado de su cabeza latía con un ritmo que era tanto su frecuencia cardíaca como la frecuencia cardíaca del universo. El director vino hacia él con una toalla. «Eres un monumento al sufrimiento», dijo. No fue un elogio, fue una observación, una admisión de que había visto algo en el set que no era exactamente humano. «Solo me gusta hacer películas», respondió Jackie, «y tal vez fuera verdad. Tal vez realmente amara las películas lo suficiente como para permitir que su cuerpo fuera destruido en incrementos pequeños y frecuentes. Tal vez fuera menos locura y más devoción. Tal vez no hubiera diferencia». La historia se extendió a través de Hong Kong dentro de horas, no a través de los medios de comunicación tradicionales, a través de los susurros en estudios, a través de conversaciones en cafeterías donde los cineastas se reunían, la oreja, el helicóptero, los 42 puntos. Y Jackie volviendo al set,
porque la escena de persecución era más importante que su integridad corporal. Las personas comenzaron a susurrar diferentes cosas sobre él. Algunos dijeron que estaba loco, algunos dijeron que estaba dedicado, algunos dijeron que era algo que no tenía un nombre apropiado en ningún idioma. Era la persona dispuesta a hacer lo que nadie más haría, no por dinero, no por reconocimiento, sino porque la película lo requería, porque la escena no funcionaría sin su participación total, porque algo profundo en su pecho exigía que se sumergiera completamente en cada proyecto, derramando no solo su tiempo y talento, sino su carne literal y sangre y cartílago. 2 semanas después, la oreja se había curado lo suficiente como para permitir el movimiento normal de la cara. Las cicatrices aún eran visibles, siempre lo serían. Se habían convertido en parte de su cartografía facial, prueba viva de su compromiso. Jackie estaba en un estudio diferente, filmando una secuencia diferente, cuando una periodista logró una entrevista con él. «Casi pierdes la oreja», dijo. No era una pregunta, era una acusación. «La perdí temporalmente», corrigió Jackie. «Pero ahora está de vuelta. Mejor que antes, probablemente. Más interesante. Tiene una historia ahora». «¿No temes a la muerte?», preguntó. Jackie consideró la pregunta durante un momento largo. «Temo muchas cosas», dijo finalmente. «Temo decepcionarte. Temo hacer una película que la gente vea y diga, no, esto no es lo suficientemente bueno. Temo estar vivo, pero no estar realmente viviendo. Temo dejar potencial en el piso. La muerte es fácil. La muerte es el final. Pero continuar cuando tu cuerpo te dice que pares. Continuar cuando sabes que el siguiente movimiento podría ser el último movimiento, ese es el verdadero miedo». La periodista escribió esto, y la historia se convirtió en leyenda. No la historia de un hombre que casi muere, la historia de un hombre que había elegido el arte sobre la seguridad, que había elegido la visión sobre la cordura, que había dejado parte de sí mismo en el aire sobre Hong Kong, porque la escena necesitaba ser perfecta, porque nada menos que la perfección era aceptable, porque en algún lugar profundo en su ADN, Jackie Chan había encontrado algo que la mayoría de las personas pasaba la vida entera buscando: una razón para sufrir, una razón para continuar. Décadas después, las personas aún hablarían sobre ese día, el día en que Jackie Chan probó que era más máquina que hombre, o menos máquina. Depende de cómo lo mires. Pero lo que nunca fue cuestionado fue esto. Él volvió. Volvió al estudio, volvió a la cámara, volvió al sufrimiento porque la película lo requería. Y en un mundo lleno de personas que renuncian cuando las cosas se ponen difíciles, Jackie Chan se convirtió en un monumento viviente para la perseverancia insana, para la dedicación que trasciende la razón, para el compromiso que supera la cordura. Era el hombre que sería mejorado por sus heridas, que se haría más fuerte a través del trauma, que probó al mundo que hay cosas más importantes que estar entero. Hay cosas más importantes que estar saludable. Hay cosas más importantes que la propia vida. Y para Jackie Chan, eso era siempre la película.